Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: «Pasemos al otro lado del lago». Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron, diciendo: «Maestro, Maestro, que perecemos». Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: «¿Dónde está vuestra fe?». Y atemorizados se maravillaban, y decían unos a otros: «¿Quién es este, que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen?». Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25. Quiero llamar su atención particularmente a esta pregunta que fue dirigida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo a los discípulos. Les dijo: «¿Dónde está la fe de ustedes?». De hecho, quiero llamar su atención a todo este incidente como parte de nuestra consideración del tema de la depresión espiritual. Ya hemos considerado varias causas de esta condición, y este incidente particular en la vida y ministerio de nuestro Señor nos enfrenta a otra causa. La que se trata aquí es todo el problema y la cuestión de la naturaleza de la fe. En otras palabras, hay muchos cristianos que se meten en dificultades y son infelices de vez en cuando porque claramente no han entendido la naturaleza de la fe. Pueden decir: si no han entendido la naturaleza de la fe, ¿cómo pueden ser cristianos? La respuesta es que lo que hace a uno como cristiano es que se le da el don de la fe. Se nos da el don de la fe por Dios a través del Espíritu Santo, y creemos en el Señor Jesucristo y eso nos salva. Pero eso no significa que hayamos entendido completamente la naturaleza de la fe. Así que sucede que, aunque podamos ser verdaderamente cristianos y genuinamente salvados al recibir este don de fe, posteriormente podemos meternos en problemas con nuestra experiencia espiritual porque no hemos entendido lo que realmente es la fe. Se da como un don, pero a partir de ahí tenemos que hacer ciertas cosas al respecto. Ahora bien, este incidente tan llamativo resalta la importancia vital de distinguir entre el don original de la fe y caminar en la fe, o la vida de fe que viene después. Dios nos inicia en esta vida cristiana y luego tenemos que caminar en ella, porque por fe andamos, no por vista, es el tema que estamos considerando ahora. Antes de llegar realmente a este tema particular, debo decir algunas palabras sobre este gran incidente en sí mismo. Visto desde cualquier punto de vista, es un incidente muy interesante e importante. Nos tiene mucho que decir, por ejemplo, acerca de la persona de nuestro Señor mismo. Nos enfrenta a lo que se describe como una paradoja, la aparente contradicción en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Allí estaba Él, cansado y fatigado, tan cansado, de hecho, que se quedó dormido. Ahora bien, este incidente está registrado por los 3 llamados evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y es realmente importante desde el punto de vista de entender la persona del Señor Jesucristo. Mírenlo, no hay duda acerca de su humanidad. Está fatigado, está cansado y agotado, tanto que simplemente se quedó dormido, y aunque ha surgido la tormenta, Él sigue durmiendo. Está sujeto a la debilidad, es un hombre en el cuerpo y la carne como todos nosotros. Ah, sí, pero esperen un minuto. Vinieron a él y lo despertaron diciendo: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Entonces él se levantó y reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Uno de los otros lo describe como una gran bonanza. No es sorprendente que los discípulos, viendo todo esto, se maravillaran y se dijeran unos a otros: «¿Quién es este, que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen?». Hombre, y sin embargo obviamente Dios, Él podía mandar a los elementos, podía silenciar el viento y detener el furor del mar. Él es el Señor de la naturaleza y de la creación, Él es el Señor del universo. Este es el misterio y la maravilla de Jesucristo, Dios y hombre, 2 naturalezas en una persona, 2 naturalezas sin mezclar pero residentes en la misma persona. Debemos empezar aquí, porque si no tenemos claridad sobre esto, no tiene sentido seguir adelante. Si ustedes no creen en la deidad única del Señor Jesucristo, no son cristianos, sea lo que sea que puedan ser. No estamos viendo solo a un buen hombre, no nos interesa meramente el mayor maestro que el mundo haya visto. Estamos frente al hecho de que Dios, el Hijo Eterno,
ha estado en este mundo y que tomó sobre sí la naturaleza humana y habitó entre nosotros. Un hombre entre los hombres, Dios hombre. Estamos frente al misterio y la maravilla de la encarnación y del nacimiento virginal. Todo está aquí y brilla en toda la plenitud de su asombrosa gloria. ¿Quién es este hombre? Él es más que un hombre. Esa es la respuesta. Él es también Dios. Sin embargo, eso no es, me parece, el propósito especial de este incidente particular. Esa revelación la encuentran en otros lugares también, brilla a lo largo de todos los evangelios. Pero los incidentes particulares separados en los que se ve, generalmente también tienen un mensaje especial y peculiar propio para enseñarnos. En este caso no hay duda de que ese mensaje es la lección respecto a los discípulos y su condición en ese punto. Es la gran lección sobre la fe y la naturaleza o el carácter de la fe. No sé qué sienten ustedes, pero yo nunca dejo de estar agradecido a estos discípulos. Estoy agradecido por el registro de cada error que cometieron y por cada torpeza que cometieron, porque me veo reflejado en ellos. Cuán agradecidos deberíamos estar a Dios por tener estas escrituras, cuán agradecidos a Él por no habernos dado solo el Evangelio y dejarlo así. Qué maravilloso es que podamos leer relatos como este y vernos representados en ellos, y cuán agradecidos deberíamos estar a Dios por ser una palabra divinamente inspirada que habla la verdad y muestra y retrata cada fragilidad humana. Así encontramos a nuestro Señor reprendiendo a estos hombres. Los reprende por su alarma, por su terror, por su falta de fe. Aquí estaban en la barca con Él, y se levantó la tormenta, y pronto estuvieron en dificultades. Sacaron el agua, pero la barca se estaba llenando y podían ver que en unos momentos iba a hundirse. Hicieron todo lo que pudieron, pero no parecía tener ningún efecto, y lo que les sorprendía era que el maestro seguía durmiendo profundamente en la popa de la barca. Así que lo despertaron y dijeron: «Maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa todo esto?». Y él se levantó, y después de reprender al viento y al mar, lo reprendió a ellos. Ahora debemos tener cuidado de observar esta reprensión y entender lo que él estaba diciendo. En primer lugar, los estaba reprendiendo por estar en tal estado. ¿Dónde está vuestra fe?, dice él. Mateo lo expresa: hombres de poca fe. Aquí, como en otros lugares, él se maravilló de su incredulidad. Lo reprendió por estar en ese estado de agitación y terror y alarma mientras él estaba con ellos en la barca. Esa es la primera gran lección que tenemos que aplicar a nosotros mismos y a los demás. Es muy incorrecto que un cristiano esté alguna vez en tal condición. No me importa cuáles sean las circunstancias, el cristiano nunca debe estar agitado, el cristiano nunca debe estar fuera de sí de esta manera, el cristiano nunca debe estar al borde de la desesperación, el cristiano nunca debe estar en una condición en la que haya perdido el control de sí mismo. Esa es la primera lección, una lección que hemos enfatizado porque es una parte esencial de la enseñanza del Nuevo Testamento. Un cristiano nunca debe, como la persona mundana, estar deprimido, agitado, alarmado, frenético, sin saber qué hacer. Es la reacción típica ante el problema de aquellos que no son cristianos, por eso es tan incorrecto estar así. El cristiano es diferente de otras personas. El cristiano tiene algo que el no cristiano no posee, y el ideal para el cristiano es aquel que está expresando tan perfectamente por el apóstol Pablo en el capítulo 4 de la epístola a los Filipenses. He aprendido, cualquiera que sea mi situación, a estar contento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la posición cristiana. Eso es lo que se supone que debe ser el cristiano. El cristiano nunca debe dejarse llevar por sus sentimientos, cualquiera que sean. Eso siempre es incorrecto en un cristiano. Siempre debe estar controlado, como espero demostrarles. El problema con estos hombres era la falta de autocontrol. Por eso estaban miserables, por eso estaban infelices, por eso estaban alarmados y agitados, aunque el Hijo de Dios estaba con ellos en la barca. No puedo enfatizar en este punto lo suficiente. Lo presento como una simple proposición. Un cristiano nunca debe perder el autocontrol. Nunca debe estar en un estado de agitación o terror o alarma, cualquiera que sean las circunstancias. Esa es obviamente nuestra primera lección. La posición de estas personas era alarmante. Estaban en peligro y parecía que iban a ahogarse en cualquier momento, pero nuestro Señor dice en efecto:
No deberían estar en esta condición, como mis seguidores no tienen derecho a estar en tal estado aunque estén en peligro. Esa es la primera gran lección, y la segunda es que lo que está mal en estar en esta condición es que implica una falta de confianza de fe en Él. Ese es el problema y esa es la razón por la que es tan reprobable. Por eso reprendió a estos hombres en este momento. Dijo, en efecto, ¿se sienten así a pesar de que yo estoy con ustedes? ¿No confían en mí? Marcos informa que dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora, no creo que estuvieran refiriéndose solo a ellos mismos o a su propia seguridad. No creo que fueran tan egocéntricos. No creo que simplemente quisieran decir, no te importa que nos vamos a ahogar, sin considerarlo a él en absoluto. Creo que lo incluían a él también, que pensaban que todos iban a ahogarse. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pero aún así, esta agitación y alarma siempre lleva consigo una falta de confianza y fe implícita en él. Es una falta de fe en su preocupación por nosotros y en su cuidado por nosotros. Significa que tomamos el control y vamos a encargarnos de la situación nosotros mismos, sintiendo que Él no se preocupa, o quizás que Él no puede hacer nada. Eso es lo que hace esto tan terrible, pero me pregunto si siempre nos damos cuenta de ello. Parece obvio cuando lo miramos objetivamente en el caso de estos discípulos, pero cuando ustedes y yo estamos agitados y perturbados y no sabemos qué hacer y estamos dando la impresión de gran tensión nerviosa, cualquiera que nos mire tiene derecho a decir, esa persona no tiene mucha fe en su Señor. No parece haber mucho sentido en ser cristiano después de todo. No hay mucho valor en el cristianismo como lo veo en esa persona. Durante la guerra todos estábamos sujetos a estas pruebas de una manera excepcional, pero incluso ahora en días de paz, cualquier cosa que se cruce en nuestro camino y nos ponga en dificultad, de inmediato muestra si creemos en Él y confiamos en Él por nuestra respuesta y reacción ante ello. Me parece, por lo tanto, que en la superficie hay estas dos grandes lecciones. Nunca debemos permitirnos estar agitados y perturbados cualquiera que sean las circunstancias, porque al hacerlo implica una falta de fe, una falta de confianza, una falta de seguridad en nuestro bendito Señor y Dios. Sin embargo, consideremos el pasaje en detalle. Ahora extraigamos algunos principios generales del incidente y su gran enseñanza. En primer lugar, al abordar toda esta cuestión de la fe, permítame decir una palabra sobre lo que podría llamar la prueba de la fe. La Escritura está llena de esta idea de la prueba de la fe de uno. Tomemos el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos. Ese es, en cierto sentido, nada más que una exposición de ese tema de la prueba de la fe. Cada uno de esos hombres fue probado. Se les había dado grandes promesas y las aceptaron, y luego todo parecía salir mal. Es cierto para todos ellos. Piensen en la prueba de un hombre como Noé, la prueba de un hombre como Abraham, las pruebas que hombres como Jacob, y especialmente Moisés, tuvieron que soportar. Dios da el don de la fe, y luego la fe es probada. Pedro, en su primera epístola, en el primer capítulo, dice exactamente lo mismo. Él dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ese es el tema de todas las Escrituras. Lo encuentran en la historia de los patriarcas y de todos los santos del Antiguo Testamento. Lo encuentran corriendo a través del Nuevo Testamento. De hecho, es particularmente el tema del último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Entonces, seamos claros sobre esto. Debemos comenzar entendiendo que bien podemos encontrarnos en una posición en la que vuestra fe va a ser probada. Las tormentas y las pruebas son permitidas por Dios. Si estamos viviendo la vida cristiana o tratando de vivir la vida cristiana en este momento, bajo la suposición de que significa solo venir a Cristo y nunca más tener ninguna preocupación en toda nuestra vida, estamos albergando una terrible falacia. De hecho, es una ilusión y no es cierto. Nuestra fe será probada, y Santiago llega a decir, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1, versículo 2. Dios permite tormentas, permite dificultades,
permite que el viento sople y las olas rompan, y todo puede parecer estar yendo mal, y nosotros mismos estar en peligro. Debemos aprender y darnos cuenta de que Dios no toma a su pueblo y lo lleva a una especie de eliseo en el que están protegidos de todas las flechas y dardos de la fortuna. En absoluto, estamos viviendo en el mismo mundo que todos los demás. De hecho, el apóstol Pablo parece ir más allá de eso. Les dice a los filipenses: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses 1, versículo 29. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, versículo 33. Dice nuestro Señor: confiad. Sí, pero recuerden que tendrán aflicción. Pablo y Bernabé en su viaje misionero visitaron las iglesias y les advirtieron que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, versículo 22. Debemos comenzar dándonos cuenta de que estar advertidos es estar prevenidos en este asunto. Si tenemos una concepción mágica de la vida cristiana, es seguro que nos encontraremos en problemas, porque cuando lleguen las dificultades, seremos tentados a preguntar: ¿por qué se permite esto? Y nunca deberíamos hacer tal pregunta. Si tan solo nos diéramos cuenta de esta verdad fundamental, nunca la preguntaríamos. Nuestro Señor se duerme y permite que venga la tormenta. La situación puede volverse realmente desesperada y podemos parecer estar en peligro de nuestras vidas. Todo puede parecer estar en nuestra contra. Sin embargo, bueno, aquí está, un poeta cristiano lo ha dicho por nosotros. Cuando todas las cosas parecen estar en nuestra contra para llevarnos a la desesperación, sabemos que una puerta está abierta, un oído escuchará nuestra oración. Pero las cosas pueden ser desesperadas. Todo parece estar en nuestra contra para llevarnos a la desesperación. Entonces, estemos preparados para eso. Sí, pero debemos ir más allá. Mientras todo esto está sucediendo, nuestro Señor parece estar completamente despreocupado por nosotros. Ahí es donde entra la verdadera prueba de la fe. El viento y las olas eran lo suficientemente malos y el agua entrando en el barco. Eso era terrible. Pero lo que para ellos era más terrible de todo era su aparente indiferencia, aún durmiendo y aparentemente sin preocuparse. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él parece estar indiferente, indiferente hacia nosotros, indiferente hacia sí mismo, indiferente hacia su causa, indiferente hacia su reino. Imaginen los sentimientos de esos hombres. Lo habían seguido y escuchado la enseñanza sobre la venida del reino. Habían visto sus milagros y estaban esperando que sucedieran cosas maravillosas, y ahora parecía que todo iba a terminar en un naufragio y ahogamiento. ¡Qué anticlímax! Y todo por su indiferencia. Debemos ser muy jóvenes en la vida cristiana si no sabemos algo sobre esto. ¿No sabemos todos algo sobre esta posición de prueba y dificultad? Sí, y de un sentimiento de que Dios de alguna manera no parece importarle. No hace nada al respecto. ¿Por qué permite que yo, un cristiano, sufra a manos de un no cristiano? Dicen muchas personas. ¿Por qué permite que las cosas salgan mal conmigo y no con otras personas? ¿Por qué ese hombre tiene éxito mientras que yo soy un fracasado? ¿Por qué Dios no hace algo al respecto? ¿Con qué frecuencia las personas cristianas hacen tales preguntas? Lo han preguntado sobre todo el estado de la iglesia hoy. ¿Por qué no envía un avivamiento? ¿Por qué permite que estos racionalistas y ateos tomen la ascendencia? ¿Por qué no interviene y hace algo y revive su obra? ¿Con qué frecuencia somos tentados a decir tales cosas, exactamente como estos discípulos en el barco lo hicieron? El hecho de que Dios permita estas cosas y que a menudo parezca estar completamente despreocupado por todo, realmente constituye lo que estoy describiendo como la prueba de la fe. Esas son las condiciones en las que nuestra fe es probada y puesta a prueba, y Dios permite todo eso. Santiago incluso nos dice que tengamos por sumo gozo cuando estas cosas nos sucedan. Ese es un gran tema, la prueba de la fe. No hablamos mucho sobre esto en estos días, ¿verdad? Pero si volviéramos al siglo XVII o al siglo XVIII, encontraríamos que era entonces un tema muy familiar. Supongo que en muchos sentidos era el tema central de los puritanos. Ciertamente,
Fue prominente más tarde en el despertar evangélico del siglo XVIII. La prueba de la fe del hombre y cómo superar estas cosas, el caminar por fe y la vida de fe, era su tema constante. Pasemos ahora a la segunda pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de la fe, el carácter de la fe? Este es, sobre todo, el mensaje particular de este incidente, y siento que se destaca especialmente en este relato del Evangelio según San Lucas. Por eso estoy tomando el incidente de ese Evangelio en particular y enfatizando la forma en que nuestro Señor plantea la pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Ahí está la clave de todo el problema. Observen la pregunta de nuestro Señor. Parece implicar que Él sabe perfectamente bien que ellos tienen fe. La pregunta que les hace es: ¿dónde está? Tienen fe, pero ¿dónde está en este momento? Debería estar aquí. ¿Dónde está? Ahora eso nos da la clave para entender la naturaleza de la fe. Primero, permítanme plantearlo de manera negativa. La fe, obviamente, no es solo una cuestión de sentimientos. No puede serlo, porque los sentimientos de uno en este tipo de condición pueden ser muy cambiantes. Un cristiano no debe estar abatido cuando todo sale mal. Se le dice que se regocije. Los sentimientos pertenecen solo a la felicidad. El regocijo abarca algo mucho más grande que los sentimientos. Y si la fe fuera solo una cuestión de sentimientos, entonces cuando las cosas van mal y los sentimientos cambian, la fe desaparecería. Pero la fe no es solo cuestión de sentimientos. La fe abarca toda la persona, incluyendo su mente, su intelecto y su entendimiento. Es una respuesta a la verdad, como veremos. Lo segundo es aún más importante. La fe no es algo que actúa automáticamente. La fe no es algo que actúa mágicamente. Esto, creo, es el error del cual todos, en algún momento u otro, hemos sido culpables. Parecemos pensar que la fe es algo que actúa automáticamente. Muchas personas, me parece, conciben la fe como si fuera algo similar a estos termostatos que tienen en conexión con un aparato de calefacción. Ajustan su termostato a un nivel dado. Quieren mantener la temperatura en un cierto punto y actúa automáticamente. Si la temperatura tiende por encima de eso, el termostato entra en funcionamiento y la baja. No tienen que hacer nada al respecto. El termostato actúa automáticamente y lleva la temperatura al nivel deseado automáticamente. Ahora, hay muchas personas que parecen pensar que la fe actúa así. Asumen que no importa lo que les suceda, que la fe operará y todo estará bien. Sin embargo, la fe no es algo que actúa mágicamente o automáticamente. Si lo hiciera, estos hombres nunca habrían estado en problemas. La fe habría entrado en funcionamiento y estarían tranquilos y serenos, y todo habría estado bien. Pero la fe no es así. Esos son los errores absolutos respecto a ella. ¿Qué es la fe? Miremoslo positivamente. El principio enseñado aquí es que la fe es una actividad, es algo que debe ejercerse. No entra en funcionamiento por sí misma. Ustedes y yo debemos ponerla en funcionamiento. Es una forma de actividad. Ahora, permítame dividir esto un poco. La fe es algo que ustedes y yo debemos poner en operación. Eso es exactamente lo que nuestro Señor les dijo a estos hombres. Él dijo: ¿dónde está vuestra fe? Lo que significa: ¿por qué no están tomando su fe y aplicándola en esta situación? Verán, fue porque no lo hicieron, porque no pusieron su fe en operación, que los discípulos se habían vuelto infelices y estaban en un estado de consternación. ¿Qué quiero decir con que la fe es algo que debemos aplicar? Puedo dividir mi respuesta de esta manera. Lo primero que debo hacer cuando me encuentro en una posición difícil es negarme a permitir que la situación me controle. Una negativa, como pueden ver. Estos hombres estaban en el bote, el maestro estaba dormido y las olas se elevaban. El agua entraba y no podían sacarla lo suficientemente rápido. Parecía que iban a hundirse y su problema era que estaban controlados por esta situación. Debieron haber aplicado su fe y tomado el control de ella y dicho: no vamos a entrar en pánico. Deberían haber comenzado de esa manera, pero no lo hicieron. Permitieron que la situación los controlara. La fe es una negativa a entrar en pánico. ¿Les gusta esa definición de fe? ¿Les parece demasiado terrenal y no lo suficientemente espiritual? Es de la esencia misma de la fe.
La fe es una negativa a entrar en pánico, pase lo que pase. Browning, creo, tenía esa idea cuando definió la fe de esta manera. Para mí, la fe significa incredulidad perpetua mantenida en silencio, como la serpiente bajo el pie de Miguel. Aquí está Miguel y ahí está la serpiente debajo de su pie, y él simplemente la mantiene en silencio bajo la presión de su pie. La fe es incredulidad mantenida en silencio, mantenida a raya. Eso es lo que estos hombres no hicieron. Permitieron que esta situación los dominara, se pusieron nerviosos. Sin embargo, la fe es una negativa a permitir eso. Dice, no voy a ser controlado por estas circunstancias, yo estoy en control. Entonces toman el control de ustedes mismos, se levantan, se controlan, no se dejan llevar, se afirman. Eso es lo primero, pero no se detiene allí. Eso no es suficiente, porque eso puede ser solo resignación. Eso no es la totalidad de la fe. Habiendo dado ese primer paso, habiéndose levantado, entonces se recuerdan a ustedes mismos lo que creen y lo que saben. Eso, nuevamente, es algo que estos necios discípulos no hicieron. Si solo se hubieran detenido un momento y dicho, ahora bien, ¿qué pasa con esto? ¿Es posible que vayamos a ahogarnos con él en el bote? ¿Hay algo que él no pueda hacer? Hemos visto sus milagros. Convirtió el agua en vino. Puede sanar a los ciegos y los cojos. Incluso puede resucitar a los muertos. ¿Es probable que vaya a permitir que nosotros y él mismo nos ahoguemos de esta manera? Imposible. En cualquier caso nos ama, se preocupa por nosotros. ¿No ha dicho que hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos contados? Esa es la manera en que la fe razona. Dice, está bien, veo las olas y las marejadas, pero siempre pone este pero. Eso es la fe. Se aferra a la verdad y razona a partir de lo que sabe que es un hecho. Esa es la manera de aplicar la fe. Estos hombres no hicieron eso y por eso se agitaron y se llenaron de pánico. Y ustedes y yo nos llenaremos de pánico y nos agitaremos si no hacemos lo mismo. Cualquiera que sean las circunstancias, por lo tanto, quédense, esperen un momento, digan, admito todo, pero... ¿Pero qué? Pero Dios, pero el Señor Jesucristo, ¿pero qué? Toda mi salvación. Eso es lo que hace la fe. Todas las cosas pueden parecer estar en mi contra para llevarme a la desesperación. No entiendo lo que está sucediendo, pero sé esto. Sé que Dios me ha amado tanto que envió a su Hijo unigénito a este mundo por mí. Sé que mientras yo era enemigo, Dios envió a su único Hijo a morir en la cruz en el monte Calvario por mí. Él hizo eso por mí mientras yo era enemigo, un rebelde. Sé que el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sé que a costa de la sangre de su vida tengo salvación y que soy hijo de Dios y heredero de la bienaventuranza eterna. Sé eso, muy bien, entonces sé esto, que siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5, versículo 10. Es una lógica inevitable, y la fe argumenta así. La fe se recuerda a sí misma lo que la Escritura llama las grandísimas y preciosas promesas. La fe dice, no puedo creer que Él, que me ha traído tan lejos, me va a dejar en este punto. Es imposible, sería inconsistente con el carácter de Dios. Así que la fe, habiéndose negado a ser controlada por las circunstancias, se recuerda a sí misma lo que cree y lo que sabe. Y luego, el siguiente paso es que la fe aplique todo eso a la situación particular. Nuevamente eso fue algo que estos hombres no hicieron, y es por eso que nuestro Señor se los plantea de esta manera. ¿Dónde está vuestra fe? La tienen. ¿Por qué no la aplican? ¿Por qué no traen todo lo que saben para enfrentar esta situación? ¿Por qué no se enfocan en este problema particular? Ese es el siguiente paso en la aplicación de la fe. Cualquiera que sean sus circunstancias en ese momento, traigan todo lo que saben que es verdad acerca de su relación con Dios para enfrentarlas. Entonces sabrán muy bien que Él nunca permitirá que les ocurra algo perjudicial. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ni un cabello de tu cabeza será dañado. Él los ama con un amor eterno. No sugiero que puedan entender todo lo que está sucediendo. Puede que no tengan una explicación completa de ello, pero sabrán con certeza que Dios no está indiferente. Eso es imposible.
aquel que ha hecho lo más grande de todo por ustedes, debe estar preocupado por ustedes en todo, y aunque las nubes sean espesas y no puedan ver su rostro, saben que Él está allí. Tras una providencia adusta, Él oculta un rostro sonriente. Ahora aférrense a eso. Dicen que no ven su sonrisa. Estoy de acuerdo en que las nubes terrenales impiden que lo vean, pero Él está allí y nunca permitirá que ocurra algo finalmente perjudicial. Nada puede sucederles excepto lo que Él permite, no importa lo que sea. Alguna gran decepción, tal vez, o puede ser una enfermedad, puede ser una tragedia de algún tipo. No sé lo que es, pero pueden estar seguros de eso, que Dios permite que esto suceda porque es en última instancia para su bien. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Hebreos 12, versículo 11. Así es como funciona la fe, pero ustedes y yo tenemos que ejercitarla. No se pone en operación automáticamente. Tienen que enfocar su fe en los eventos y decir, está bien, pero sé esto sobre Dios, y porque eso es verdad, voy a aplicarlo a esta situación. Por lo tanto, esto no puede ser lo que creo que es, debe tener alguna explicación. Y terminan viendo que es el propósito misericordioso de Dios para ustedes, y habiendo aplicado su fe, entonces se aferran. Simplemente se niegan a ser movidos, el enemigo vendrá y los atacará, el agua parecerá estar entrando en el bote, pero dicen, está bien, que venga lo peor. Se mantienen firmes en su fe. Se dicen a ustedes mismos, creo en esto, me voy apoyando en esto, estoy seguro de esto, y aunque no entiendo lo que me está pasando, me estoy aferrando a esto. Eso me lleva a mi última palabra, que es mi tercer principio, el valor de la fe, incluso la más débil o pequeña. Hemos examinado la prueba de la fe, hemos analizado la naturaleza de la fe. Permítame decir unas palabras finales sobre el valor de la fe, por más débil y pequeña que sea. Por pobre y pequeña que fuera la fe de estos discípulos en esta ocasión, ellos, al menos, tenían una cantidad suficiente de fe para hacer lo correcto al final. Fueron a Él. Después de estar agitados, angustiados, alarmados y exhaustos, fueron a Él. Aún tenían algún tipo de sentimiento de que Él podría hacer algo al respecto, así que lo despertaron y dijeron, Maestro, ¿no harás algo al respecto? Esa es una fe muy pobre, pueden decir, una fe muy débil, pero es fe, gracias a Dios. Incluso la fe como un grano de mostaza es valiosa porque nos lleva a Él. Y cuando ustedes van a Él, esto es lo que encontrarán. Él se decepcionará de ustedes y no lo ocultará. Lo reprenderá, les dirá, ¿por qué no razonaron esto? ¿Por qué no aplicaron su fe? ¿Por qué parecen agitados frente a esa persona mundana? ¿Por qué se comportan como si no fueran cristianos en absoluto? ¿Por qué no aplicaron su fe como debían? Me hubiera complacido tanto verlos firmes como hombres en medio del huracán o la tormenta. Oh, ¿por qué no lo hicieron? Él nos hará saber que está decepcionado de nosotros y nos reprenderá, pero bendito sea su nombre, aún así nos recibirá. Él no nos aleja. No alejó a estos discípulos, los recibió y nos recibirá a nosotros. Sí, y no solo nos recibirá, nos bendecirá y nos dará paz. Reprendió al viento y al mar, y se hizo grande calma. Produjo la condición que tanto ansiaban disfrutar, a pesar de su falta de fe. Así es el Señor lleno de gracia en quien ustedes y yo creemos y seguimos. Aunque a menudo está decepcionado de nosotros y nos reprende, nunca nos desatiende, nos recibirá, nos bendecirá, nos dará paz. De hecho, hará por nosotros lo que hizo por estos hombres. Con esta paz les dio una concepción aún mayor de sí mismo que la que habían tenido antes. Se asombraron y quedaron llenos de asombro por su poder maravilloso. Él, por así decirlo, añadió eso a todas las bendiciones. Si se encuentran en esta posición de prueba, problema y tentación, tómenlo como una oportunidad maravillosa para probar su fe, para mostrar su fe, para manifestar su fe y dar gloria a su gran y santo nombre. Pero si no logran hacer eso, si aparentemente son demasiado débiles para aplicar su fe, si están siendo asediados y atacados por el diablo, por el infierno o por el mundo, bueno, entonces les digo,
Simplemente acudan a Él de inmediato, y Él los recibirá y los bendecirá, les dará liberación, les dará paz. Pero recuerden siempre que la fe es una actividad, es algo que debe ser aplicado. ¿Dónde está vuestra fe? Asegurémonos de que siempre esté en el lugar y en el punto de necesidad y de prueba.